Descubrieron el origen misterioso de Corpus Christi y su profundo significado. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en la antigua Jerusalén. Una atmósfera cargada de misterio se cernía sobre la ciudad, con sus calles empedradas iluminadas tenuemente por antorchas que chisporroteaban en la brisa nocturna. Los murmullos de la multitud resonaban, mezclándose con el eco de pasos apresurados. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. En un rincón apartado, un hombre de rostro cansado, pero de ojos brillantes, se preparaba para revelar una verdad enigmática. Moisés, en su clandestina reunión, sintió la tensión en el aire. Se escuchaban visiones, ecos de profecías olvidadas. Sus manos temblaban mientras sostenía un pan, el símbolo de algo más profundo, algo sagrado. «Este es mi cuerpo», susurró, su voz resonando con un poder que incluso él no podía comprender. La noche se tornó oscura y cargada de suspense. Cada sombra parecía tener un significado oculto, cada susurro era un presagio. Los presentes intercambiaban miradas llenas de temor y expectación. ¿Qué vendría? Vieron visiones fugaces, destellos de luces, e imágenes de un sacrificio que marcaría la historia. Una espina atravesó el corazón de Moisés al pensar en su legado, en el eco de sus decisiones que resonarían a través del tiempo, un calabozo de emociones. El pánico a lo desconocido y una chispa de esperanza se luchaban dentro de cada alma en aquel recinto. ¿Cuál sería el destino de estas revelaciones? La gente sentía que se abría un vasto abismo, y el tiempo parecía detenerse. Todos estaban allí, anhelando respuestas, temiendo el cambio, y justo cuando la noche alcanzaba su clímax, una luz brillante llenó la habitación. Era un mensaje divino, algo que desbordaba los límites de la comprensión humana. La visión quedó colgando en el aire. ¿Era ello el comienzo de todo? ¿O solo una ilusión pasajera? Moisés se encontraba paralizado, sus ojos abiertos de par en par, sintiendo el peso de lo desconocido. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El fulgor de la luz se disipó lentamente, dejando tras de sí un silencio reverente que se extendía como un manto sobre los presentes. Moisés, aún temblando, se obligó a desviar la mirada del pan que sostenía, sintiendo el peso de la responsabilidad que caía sobre sus hombros como un yugo invisible. El pueblo miraba con esperanza, pero también con un temor palpable. La promesa de un sacrificio resonaba en sus corazones, como un tambor distante que presagiaba tempestades y redenciones. Un murmullo comenzó a surgir entre ellos. Algunos hablaban de cómo sus antepasados habían cruzado el desierto, enfrentando penurias inimaginables en busca de la tierra prometida. Otros recordaban las palabras de los profetas, vislumbrando la llegada de un Mesías que redimiría a Israel. Pero, ¿acaso un sacrificio sería el nuevo comienzo o el fin de su camino? «Escuchad», exclamó Miriam, una mujer de fe inquebrantable, con la voz temblorosa pero firme. No podemos dejar que este momento se pierda en la confusión. Lo que vemos aquí es más grande que nosotros, más grande que nuestro miedo. Si este es el cuerpo que nos ofrece esperanza, entonces debemos abrir nuestros corazones a este misterio. Sus palabras resonaron, atravesando el aire cargado de incertidumbre. Mientras tanto, Moisés se sentó, fotografiando las facetas de los rostros que lo rodeaban. En sus ojos veía la pintura de sus ansias, en sus manos, temblorosas y calladas, sentía el peso del pan, no solo como alimento, sino como símbolo de un pacto renovado. Si este es el cuerpo, murmuró nuevamente, intentando entender su propio papel en la historia que se tejía a su alrededor. ¿Qué debo hacer?
¿Qué debe suceder? Una risa nerviosa, casi irónica, rompió el silencio, proveniente de uno de los más jóvenes entre ellos, Benjamín, un aprendiz de carpintero. ¿Cómo sabemos que esto no es una ilusión, Moisés? ¿Cómo sabemos que lo que dicen nuestras almas tiene algún sentido en esta noche oscura? Sus palabras, aunque parecían despreciar la revelación, herían el corazón de los presentes como espinas. Moisés sintió que el aire se volvía más denso, como si las figuras del pasado se agolparan a su alrededor, buscando respuestas que parecían estar fuera de alcance. Sintió que la historia se desnudaba ante él, que cada antiguo relato ahora se unía en un solo hilo que lo conectaba con el futuro de su pueblo. Es la fe lo que nos sostiene, dijo Moisés con firmeza. Esta noche no se nos está pidiendo que entendamos lo que sucede, sino que confiemos en el camino que se nos muestra. Cuando terminó de hablar, una ráfaga de viento frío entró en la sala, trayendo consigo un eco distante. De las sombras surgieron imágenes fugaces, visiones de generaciones pasadas, de sacrificios y de promesas, de puertas redentoras que se cerraban y se abrían en una danza eterna. El aliento de la historia parecía moverse, suave y siniestro, llevándolos hacia una realidad que no podían ignorar. ¿Cuál es el verdadero significado del cuerpo?, gritó una voz entre la multitud, clamando por respuestas. El mismo silencio que antes reinaba ahora se vio envuelto en la inquietud de las almas. Todos miraban a Moisés, implorando su voz. Con el corazón latiendo en su pecho, Moisés sintió en sus entrañas que de alguna manera, esta incertidumbre estaba destinada a continuar, y que la verdad detrás de las imágenes que vieron se deslizaba más allá de su entendimiento. Cada uno llevaba consigo una porción de la verdad, pero el cuadro completo seguía siendo un rompecabezas en el que faltaban piezas. La respuesta vendrá, proclamó, aunque las palabras temblaban con su propia duda. La esencia no está solo en el pan que sostengo, sino en el camino que hemos de recorrer juntos. Este sacrificio podría llevarnos a un nuevo amanecer, o a una sombra insondable. Mientras su voz se apagaba, una sombra más oscura se cernía sobre la reunión, como si una nueva pregunta surgiera en medio del profundo silencio: ¿qué ocurrirá si realmente hemos llegado a la encrucijada definitiva? La noche estaba lejos de terminar, y en el aire flotaba el eco de lo que aún estaba por revelarse. ¿Daría el sacrificio la luz prometida o una lección amarga de lo que estaban a punto de experimentar? La historia aguardaba, como un testigo silencioso, frente a la puerta del destino. La inquietud en la reunión era palpable, como una brisa que presagiaba tormenta. Los rostros se giraban hacia Moisés en busca de respuestas, esperando que cada palabra suya fueran las llaves que abrieran las puertas del entendimiento. Sin embargo, él, envuelto en un mar de dudas, sintió que la verdad se escurría entre sus dedos como arena. «Habrá un sacrificio», dijo Miriam, volteando su rostro hacia el cielo, como si buscara en el firmamento esa claridad que parecía evadirlos. Pero debemos tener cuidado. Un sacrificio puede ser tanto redención como condenación. ¿Qué será de nosotros si nos dejamos llevar por la ira o el miedo? Debemos recordar nuestro principio, el pacto con el Altísimo. Moisés asintió, sintiendo que cada palabra de Miriam tejía un recordatorio urgente. El sacrificio es una inversión, tanto de lo que somos como de lo que podemos llegar a ser. Nos conecta con las voces que nos precedieron. Debemos hacer esto juntos, entrelazados en fe y propósito. El murmullo de la multitud creció, cada cual sumido en sus propios pensamientos, ecos de inquietudes reverberaban en el aire. Algunos comenzaron a recordar historias antiguas sobre el cordero sacrificado, de cómo ese sacrificio una vez condujo a la salvación de un pueblo. Pero también surgieron relatos de errores y desobediencias que resultaron en lágrimas y lamentos. Las balanzas del sacrificio estaban colmadas de binomios de luz y sombra. «Pero, Moisés», interrumpió Benjamín, su voz ahora más suave, «¿quién está dispuesto a cargar con la culpa de que este sacrificio no sea suficiente? ¿Qué pasa si el pan que se nos ofrece no es el maná que sostiene nuestras almas, sino una trampa que nos aleja aún más de la tierra prometida?» Las palabras del joven resonaron con fuerza entre los presentes, levantando un murmullo que creció en intensidad. Las esperanzas comenzaron a tambalearse al borde del abismo, como hojas arrastradas por una tormenta.
Ya no eran solo el sacrificio y la fe los que se debatían, sino la noción de su propia identidad, lo que eran y lo que podían llegar a ser. ¿Acaso no fue suficiente el sacrificio de nuestros antepasados? Gritó una mujer al fondo, sus ojos llenos de fervor y desafío. Miles de vidas han pagado el precio de la redención. ¿Por qué deberíamos creer que esto es diferente? ¿Cuál es el propósito de un nuevo sacrificio si la historia parece repetirse? Moisés sintió la presión del momento. La sala se tornó en una tragedia en donde cada voz representaba la angustia de un alma buscando la conexión con lo divino. La historia es nuestra maestra, pero también nuestra advertencia, dijo, su voz cortada por la tensión que se erguía a su alrededor. Este sacrificio puede ser el último paso hacia un legado de esperanza inquebrantable, o el estruendo final que nos ancle a un ciclo de desesperanza. Un silencio profundo se instaló, como si el aire mismo contuviera la respiración. Las palabras flotaron sin destino en el espacio, pesadas y repletas de significado. Cada corazón latía en compás, temerosos de lo que vendría. Por unos instantes, el resplandor de la luz y la oscuridad se entrelazaron en un fútil juego, mientras Moisés levantaba el pan, sintiendo que el misterio del sacrificio no solo residía en la acción misma, sino en la entrega de cada uno presente. Lo que está en juego aquí es más que un momento, es el destino de nuestra gente. Este sacrificio no se hace en soledad, es el reflejo de nuestra voluntad colectiva. El repentino estallido de luz llena la sala nuevamente, reavivando la llama de la esperanza, pero esta vez mezclada con la consternación del sufrimiento. Recordad, hermanos, continuó, la esperanza no es la ausencia de miedo, sino el coraje de avanzar a pesar de él. Las visiones continuaban moviéndose como ecos de una verdad indescifrable. Y ante esta revelación, una nueva pregunta brotó en la mente de todos: ¿qué representación de su humanidad llevarían al altar de lo desconocido? ¿Podría el sacrificio ser el vínculo que los acercara a la realidad del amor divino, o se convertiría en la raíz de su propio desasosiego? El sacrificio que se dibujaba en su horizonte se convirtió en un laberinto de emociones intensas. El misterio de lo que ocurriría era el eco de un viejo enigma que aguardaba ser desvelado. La noche se extendía, repleta de incertidumbre, mientras las almas clamaban por respuestas en un silencio que cargaba con el peso de la historia. El ambiente estaba cargado de una energía tensa, como si el mismo aire estuviera esperando el desenlace de una historia no contada. Moisés, con la mirada fija en el pan, comprendía que esta era más que una mera reunión, era el punto de inflexión entre lo conocido y lo desconocido, entre el sacrificio y la salvación. En medio del silencio, Miriam alzó la mano, buscando la atención de todos. Hermanos, no subestimemos el poder del sacrificio que se nos presenta. En cada acto de entrega, hay una historia de amor y dolor que resuena a través de las generaciones. Cada uno de nosotros lleva en su ser el eco de antiguos sacrificios. Las lágrimas de nuestros ancestros son testimonio de su fe, de su esperanza, e incluso de sus fracasos. Este no es un acto aislado, es una continuación de su legado. El eco de sus palabras reverberó en el corazón de la sala, y algunos comenzaron a recordar momentos decisivos de sus vidas. Historias de redención, de encuentros místicos que habían vivido en soledad, resurgieron como llamas que necesitaban ser avivadas. Era un recordatorio de que, aunque la incertidumbre reinara, su historia no era solo suya, era parte de un relato mucho más grande. ¿Y si este sacrificio es nuestra última oportunidad?, preguntó Morea, una anciana del grupo, su voz entrecortada por la emoción. ¿Y si es nuestro dolor el que se ofrecerá para saldar la deuda de nuestra gente? ¿Podemos cargar con eso? ¿Acaso estamos dispuestos a dar más de lo que ya hemos ofrecido? Una sensación de melancolía recorrió a los presentes. El sacrificio no solo era una cuestión de lo que entregarían, sino de lo que dejarían atrás. La fe se tornaba más difusa, como visiones de sombras al caer la tarde. Al ofrecer nuestro dolor, podemos renacer, respondió Moisés, sintiendo la urgencia en su alma. No podemos permitir que el miedo a lo que perderemos nos impida abrazar lo que podemos ganar. Tal vez este sacrificio sea el puente a una nueva vida, un nuevo pacto que trascienda las cenizas del pasado. Los murmullos aumentaron, ahora impregnados de una mezcla de miedo y esperanza. Una mujer se levantó,
mirando directamente a Moisés. ¿Qué señales tenemos de que esto es correcto? De que el Altísimo nos guiará hacia un camino de paz y no hacia otro de desolación. Moisés sintió la presión de la pregunta. Las señales divinas eran el corazón de su relación con el Altísimo, y en ese momento, comprendió que debía buscar más allá de la razón. Quizá las señales están en nosotros mismos, dijo, su voz resonando con poder. En cómo enfrentamos nuestras luchas internas, en quienes elegimos ser en esta travesía. Puede que no veamos el destino claro, pero cada paso que demos puede ser una prueba de nuestra fe. Como respuesta, el grupo comenzó a murmurar juntos, formando una sinfonía de incertidumbre, preguntas y súplicas. La tradición y el dolor se entrelazaban, creando un entorno donde la verdad y la fe se volvían inseparables. Debemos recordar, intervino nuevamente Miriam, que el sacrificio nunca está solo en la ofrenda física. Está en nuestra disposición a abrirnos a las posibilidades, a permitir que lo sagrado fluya a través de nosotros. Este sacrificio es también de amor, debemos ofrecer el amor que nos une, el amor que nos impulsa a ir más allá de nuestros temores. Una nueva luz comenzó a brillar en los ojos de aquellos presentes, y un murmullo de aceptación empezó a crecer. Pero, al mismo tiempo, esa luz traía consigo nuevas sombras. Nadie podía escapar del dilema eterno, adentrarse en lo desconocido siempre implica una pérdida. Mientras el grupo reflexionaba sobre las palabras de Miriam, un susurro se deslizó sutilmente entre ellos, un latido de intuición que parecía decir que las respuestas no vendrían solo de ellos, sino de una conexión más profunda y antigua que los unía. ¿Y si hay un significado oculto detrás de este sacrificio? ¿Qué misterios aún no hemos desvelado?, preguntó un hombre de mirada profunda, intrigado por la idea de un propósito más grande. La pregunta quedó flotando, reverberando en el aire como el eco de un antiguo ritual olvidado. La incertidumbre se cerraba en torno a ellos, cada latido de sus corazones resonando con la anticipación de la revelación. Las esperanzas y los temores no se suavizaban, sino que se entrelazaban en un tejido complejo que desdibujaba las líneas entre el sacrificio y la bendición. Así, la noche avanzaba, llevando consigo la promesa de un destino incierto y la certeza de que, aunque las sombras del sacrificio se cernieran sobre ellos, podrían ser el preludio de una luz nueva. Pero aún permanecía la pregunta, ¿qué revelaciones estaban a punto de surgir de la distancia entre sus corazones y el altar que se acercaba? ¿Podría este sacrificio ser el eco de una antigua promesa, o simplemente un paso más hacia el abismo de la desilusión? El murmullo de la incertidumbre se tornó en un silencio expectante mientras cada persona evocaba las caras y las historias de aquellos que habían precedido en su camino. Los ancianos recordaban a sus padres y abuelos, quienes soportaron la opresión con una fe resiliente, mientras las nuevas generaciones luchaban por comprender el peso de esa herencia. Moisés, viendo el dilema anhelar en sus ojos, supo que no podría sacudir la realidad de su carga. En un momento de profunda reflexión, levantó su voz una vez más: recordemos que no estamos solos en este viaje. Las cadenas de la memoria nos atan, sí, pero también nos unen. Hizo una pausa, permitiendo que la suya se familiarizara con el eco de sus palabras. El sacrificio no solo es dar, también es recibir. Recibimos la fuerza de quienes han caminado antes que nosotros, el amor que nutre nuestras raíces y el deseo de un futuro mejor. Un murmullo resonó entre la multitud como un arroyo fluyendo por un lecho de piedras. Elizabeth, una joven con el cabello castaño desordenado, se levantó luego, su rostro iluminado por la revelación de un nuevo entendimiento. Entonces, ¿no es el sacrificio una forma de dar vida a lo que hemos perdido? Una vez que enfrentamos lo que nos atormenta, quizás el dolor será el terreno donde florezcan nuevas esperanzas. Exactamente, asintió Miriam, sintiendo que en su interior se gestaba una chispa de luz. Quizás no sea suficiente dejar atrás lo que pesa, debemos también brindar espacio para el anhelo, la compasión y la bondad que nos pueden transformar. El ambiente se electrificó. Las ansiedades se transformaban sutilmente en un espíritu de comunidad. Pero, entre la mezcla de esperanzas, surgió una sombra, la confrontación con la ineludible verdad de sus propios temores.
Alguien en la parte posterior levantó la voz. ¿Qué ocurre si, al dar tanto, olvidamos quiénes somos realmente? ¿Qué pasará si este sacrificio nos despoja de nuestras propias identidades? Las palabras se deslizaron como un viento frío. El ambiente cálido de solidaridad comenzó a enfriarse, y las miradas se entrecruzaron, titilando con un destello de duda. Moisés sintió la tensión crecer a su alrededor y, en un impulso de inspiración, se dirigió hacia el grupo. ¿Y si este sacrificio no se trata de perder nuestra identidad, sino de redescubrirla? Su voz resonó, cálida, imbuida de un deseo puro por la sanación colectiva. El sacrificio no es anularse, sino entregarse a algo más grande que nosotros mismos, al amor que nos une y nos transforma de manera que nunca hubiéramos imaginado. En esta travesía, cada uno de ustedes tiene un papel único, y la entrega a la que somos llamados no nos disuelve, sino que nos reconstruye. Las palabras de Moisés calaron profundo, y un fuego nuevo encendió la sala. La conversación se convirtió en una danza de pensamientos inspirados, entrelazando el temor y la esperanza con un hilo de luz. Tal vez este sacrificio no sea solo una despedida, sino una invitación a nuevos comienzos, sugirió uno de los ancianos, con la voz temblorosa por la emoción. Pero mientras algunos empezaban a encontrar claridad en sus pensamientos, otros se preguntaban si este ideal de renacimiento era tangible. ¿Cómo podremos saberlo?, interrumpió Edén, un joven que siempre había sido crítico y escéptico. Es fácil hablar de transformación desde el confort de nuestras palabras, pero cuando el sacrificio se basa en el dolor, ¿no es un acto de fe dudosa? ¿No es este camino, tal vez, un sendero hacia la desesperanza? Edén miró a su alrededor, buscando la aprobación de los más ancianos. Un profundo silencio se cernió en el ambiente. Moisés sabía que la inquietud de Edén resonaba en el corazón de muchos. Con tacto y empatía, respondió, la verdadera prueba de nuestra fe no es en las palabras que decimos, sino en la valentía de nuestros pasos. Debemos atrevernos a enfrentar lo desconocido, incluso cuando el costo parece abrumador. Así, el grupo de corazones ardientes se enfrentaba a un dilema sin respuesta clara. Las experiencias de sus ancestros y la realidad de su futuro convergían en un momento decisivo, cuya resolución aún se mantenía envuelta en oscuridad. Mientras las sombras danzaban en las paredes, el aire se tornó pesado con la posibilidad del sacrificio, del renacer y de los secretos que aún permanecían por desvelar. Así, esa noche marcó el inicio de un viaje transformador, y en medio de la confusión y la esperanza, una nueva pregunta emergió entre ellos. ¿Qué misterios y lecciones nos deparará en el sacrificio que estamos a punto de asumir? Una inquietante sensación latía en el aire, como si la respuesta se ocultara en la profundidad de su propia fe y deseo colectivo. Un suave murmullo entrelazado con susurros reverberó en la sala, como un ecosistema vivo de dudas y anhelos que se hallaban entrelazados. La atmósfera palpitaba con la energía de la búsqueda y el descubrimiento. Moisés se percató de que, a pesar de las sombras de la incertidumbre, una llama de curiosidad había nacido. Era el momento de explorar el significado que podría resguardarse en aquel sacrificio propuesto. Con la mirada firme, Moisés hizo un gesto a la multitud, invitándolos a compartir experiencias. Quédate con tus preguntas, pero también abre tu corazón a las historias que nos unen. Los relatos de nuestros antepasados están impregnados de significado que, aunque parezca lejano, puede guiarnos hacia la verdad que buscamos. Elizabeth, aún levemente sonrojada de su afirmación anterior, levantó la mano. Recuerdo que mi abuelo me contaba sobre un festival antiguo donde se celebraba la unidad y la entrega. Él decía que, a través de las costumbres, nuestro pueblo había cultivado una conexión con lo divino. ¿Acaso ese sacrificio no es, en esencia, un camino hacia lo sagrado? Es cierto, intervino Miriam, llenando el aire con intriga. El festival de la cosecha, donde compartíamos no solo los frutos de la tierra, sino también nuestros temores y esperanzas. ¿Quizás no estamos al borde de un momento sagrado que podría renovar nuestras promesas? La observación de Miriam provocó un murmullo entusiasta por todo el grupo.
Las miradas comenzaron a entrelazarse, y los corazones, una vez cargados de dudas, comenzaron a vibrar como uno solo. Pero las inquietudes de Edén aún pendían como una sombra en el aire. Pero, ¿qué hay del sacrificio mismo? ¿Es un acto de fe, o una resignación a lo inevitable? Sin esperar a que alguien lo contestara, Edén se atrevió a seguir. Los festivales pueden parecer alegres, pero ¿quién dice que no estamos simplemente decorando el dolor con festividades? ¿Acaso no es posible que nuestro sacrificio se convierta en un ritual vacío si no existe un verdadero entendimiento de su profundidad? La tensión se tornó palpable, atravesando la multitud como un hilo invisible de preocupación. A pesar de la calidez de la reunión, la verdad de sus palabras provocó un escalofrío que se extendió por la sala. Sin embargo, Moisés sintió que este era el instante en que el camino hacia la luz a menudo se logra a través de la aceptación de la sombra. Aún en la desesperanza, puede brotar algo nuevo, pronunció con un tono firme. Recuerden, nuestros ancestros enfrentaron el desierto, y fue allí donde escucharon la voz de Dios. Este sacrificio no condena, sino que nos invita a volver a ese desierto interno, donde podemos encontrarnos a nosotros mismos. Una joven del grupo, llamada Ava, comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas brotando de una herida no sana. El sacrificio me aterra porque me recuerda todo lo que hemos perdido. Pero su voz se quebró, y con un profundo respiro continuó, y si ese dolor, al enfrentarlo, nos conduce a revivir las memorias, a rendir homenaje a lo que hemos sido y lo que podemos llegar a ser. Las palabras de Ava resondaron en el corazón del grupo, creando un eco colectivo que parecían reflejar el peso de su historia. La conversación tomó un giro, el deseo de sanación y redención ahora estaba en el aire. Sin embargo, la inquietud de Edén no se disipó, y si ese recordar despierta más fantasmas que esperanzas, cuestionó, dejando caer un silencio inquietante sobre la multitud, ¿qué tal si, al confrontar nuestro pasado, abrimos viejas heridas que creíamos cerradas? ¿Estamos realmente preparados para eso? Las miradas que antes se estaban uniendo parecieron dispersarse de nuevo ante la provocativa pregunta. Moisés comprendió que el dilema espiritual no se disiparía así como así. En este viaje compartido hacia el sacrificio y la renovación, se hallaba el desafío de entrelazar el dolor con la esperanza. En ese instante, no era solo el sacrificio lo que se mantenía en suspenso, sino un profundo misterio que había comenzado a brotar en sus corazones. Quizás no podamos responder completamente a esos dilemas, pero quizás el sacrificio que buscamos también es un acto de encontrarnos nuevamente, de sostenernos en nuestra vulnerabilidad y descubrir qué es lo que realmente estamos dispuestos a soltar. Lo que está por despejarse es más profundo de lo que parecen nuestras palabras. Así, la noche continuó, cargada de incertidumbres, revelaciones a medio camino y el eco pulsante de preguntas sin respuesta, dejando un rastro de misterio en su estela. ¿Acaso el sacrificio se tornaría tampoco solo un acto de dar, sino un portal hacia una nueva posibilidad? En su anhelo de descubrirlo, la verdad parecía moverse, un misterio que aún estaba por revelarse en el recorrido hacia el renacer colectivo. Un profundo susurro de inquietud envolvió a los asistentes mientras las palabras de Moisés se apoderaban de la sala. Cada uno miraba al otro, buscando respuestas en los rostros familiares que reflejaban la misma búsqueda interna. La llama de curiosidad ardía, pero también lo hacía el contraste del temor que se cierne sobre el sacrificio. De pronto, la voz de Samuel resonó, clara y potente. Quizás nuestra dirección no debe buscarse en la memoria del dolor, sino en los guiños de esperanza que nos marcan el horizonte. ¿Qué lecciones podemos extraer de aquellos ancianos que han caminado por este camino antes que nosotros? Sus ojos brillaban con una luz de determinación. Elizabeth, sintiendo el ímpetu de Samuel, se atrevió a expresar su pensamiento. Mis abuelos, en tiempos de penuria, siempre mencionaban el momento en que Dios proveyó el maná en el desierto. Ese maná, para ellos, era más que alimento, era un símbolo de su fe renovada. Jugaban con la idea de que el sacrificio de lo que creíamos necesario podría abrir puertas a lo que aún no vemos. La sala se sumió en un silencio contemplativo.
Esa idea de un sustento espiritual y físico que provenía de la fe resonó en los corazones de muchos. Pero, como una sombra persiste ante la luz, las palabras de Edén emergieron de nuevo, como un eco insistente, ¿y si el sacrificio se convierte en un acto de sobrecarga emocional, de privación? Su voz se alzó con un tono de preocupación. ¿Estamos arriesgando nuestra paz interna al ahondar en el pasado? ¿Reavivamos esos recuerdos para finalmente alejarnos de ellos, o simplemente nos desgastamos en el intento de sanar heridas que nunca cicatrizan? La atmósfera se tornó densa como las nubes antes de una tormenta, y Moisés dio un paso al frente para tratar de calmar la creciente inquietud. La historia nos enseña que el dolor no es nuestro enemigo. Aquellos que hemos perdido y aún amamos, los vislumbres de la tristeza pueden también ser trampolines para nuestra evolución emocional y espiritual. Al oír esto, Abba, aún con lágrimas resplandeciendo en sus mejillas, interrumpió, pero, ¿qué sucede si ese sacrificio, al final, no es más que una manifestación de resistencia al cambio? Parece que llevamos a cuestas historias que no queremos soltar. Hay un punto donde lo que recordamos se convierta en un peso demasiado pesado para nosotros. Moisés, sintiéndose en la cuerda floja entre la esperanza y la desesperanza, pensó en el lujo del tiempo. Los sacrificios rituales que hemos llevado a cabo son como las estrellas iluminando la noche. Son recordatorios que nos niegan el olvido y nos instan a mirar lo que está escondido bajo la superficie. Todo lo que hemos experimentado forma parte de un viaje sagrado. Los actos que parecen estar cargados de sacrificio pueden ser, de hecho, el camino hacia una comprensión más profunda de nuestro ser. La conversación continuó, meciéndose entre el anhelo de redención y el temor al dolor. En medio de este intercambio apasionado, una mujer anciana, quien había estado callada, finalmente se puso de pie. Los secretos de nuestra historia forman una red intricada que debemos aprender a desentrañar. No debemos permitir que se conviertan en cadenas, sino que deben ser puentes hacia algo mayor. Como el ciclo de la vida misma, no es el sacrificio un camino hacia la transformación. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala al considerar la idea que giraba en torno a la capacidad del dolor para producir algo nuevo. Sin embargo, el aire seguía cargado de preguntas e inquietudes, y aunque el eco del misterio resonaba en sus ojos, aún queda un alto vuelo de incertidumbre antes de desvelar la verdad. Las palabras de la anciana dejaron a todos con una inquietante revelación. El sacrificio podría muy bien ser una oportunidad estratégica para liberarse, pero ¿sería suficiente para enfrentar el abismo de sus experiencias? Este pensamiento, cargado de ambivalencia, comenzaba a tomar forma en sus corazones, y la búsqueda de respuestas se tornaba más profunda. El destino de sus vidas a la luz. Dao sacrificado se erguía aún como un enigma flotante, dejando al grupo con más preguntas que respuestas. ¿Hacia dónde conduciría esta travesía de sacrificios y memorias compartidas? La verdad que atrapaban, al igual que el viento, parecía escurridiza, empujándolos hacia un destino desconocido, pero lleno de posibilidades. El murmullo en la sala se convirtió en un silencio expectante, como una orquesta aguardando la señal de su director. La anciana, con el brillo de la sabiduría en sus ojos, pareció medir la gravedad de las palabras que había compartido. En sus labios se dibujó la sombra de un secreto, como si supiera que aún no habían llegado al fondo de su propia verdad. Moisés, con su mirada fija en ella, preguntó, ¿y cuál es, entonces, el propósito real de este sacrificio al que nos dirigimos? Si tiene el potencial de ser un puente, ¿qué destino aguardamos en el otro lado? La mujer se tomó un momento, como si barrotes de memoria se formaran alrededor de su mente. Todo sacrificio debe ser visto a través del lente del amor, afirmó, su voz profunda resonando con un eco que parecía venir de tiempos lejanos. Corresponde al amor lo que despoja y transforma. Sin embargo, en el acto de renunciar, a menudo olvidamos el don que aparece como una sombra, el reconocimiento de lo que somos y lo que tenemos dentro de nosotros. Esas palabras resonaron, y en cada corazón había una chispa de reconocimiento. Los murmullos comenzaron a brotar nuevamente, hasta que Samuel se levantó de su asiento. ¿Y si el amor que mencionas es, en sí mismo, el sacrificio más grande?
Si es aquello que realmente nos lleva a renunciar a nuestro apego por el miedo, al esperar algo más allá de nosotros. ¿Cómo podemos liberarnos de lo que nos limita y encontrar la esencia crítica de lo que el sacrificio significa? Esa es la esencia que hemos estado buscando, respondió Edén, su voz ahora marcada por una nueva determinación. Nos enfrentamos a un ciclo donde el sacrificio sano se vuelve vital. Pero, ¿cómo sabemos cuando ese sacrificio se convierte en una liberación y no en una carga? ¿Dónde está la línea que debemos trazar? Abba observó sus manos temblar. Lo que me angustia es que en cada sacrificio personal, puede haber pérdidas inevitables. Consecuencias que nos afectan y que no podemos ignorar. ¿Has visto el precio que se paga por cada renuncia? ¿Cómo podremos abordar esa carga sin sucumbir nosotros mismos? Desde el fondo, la anciana exclamó, no olvidemos que los sacrificios de nuestros ancestros nunca fueron actos de desesperación, sino actos de fe. El maná que mencionaste anteriormente fue más que alimento, fue la promesa de continuidad, una conexión con el divino que siempre estuvo presente. La esencia de Corpus Christi, un sacrificio que en realidad celebramos a través del amor, la comunión y la esperanza de lo que vendrá, tanto se apoderó de sus corazones la idea que, en ese instante, todos sintieron una corriente de energía común. Pero una pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco distante, esperando ser liberada. ¿Estamos preparados para vivir ese amor que trasciende el sacrificio? Las luces del anochecer comenzaron a entrar por las ventanas, dorando la sala con un resplandor cálido, como un recordatorio del nuevo día siguiente. Fue entonces que un joven, que había permanecido en silencio junto a la pared, alzó la vista. Si el sacrificio se renueva en cada generación, ¿no podría ser, entre tanto misterio y dolor, una invitación divina para recordar que en esta vida espiritual, ninguna pérdida es en vano? Su pregunta se deslizó como un susurro a través de los corazones de todos los presentes, y el panorama de la complejidad de la vida se volvió aún más intrincado. ¿Acaso estaban dispuestos a considerar el sacrificio no solo como un paso hacia el dolor, sino como un camino que podría llevarlos hacia la vida misma en su forma más pura? Mientras reflexionaban sobre esta inquietante invitación, se dieron cuenta de que cada sacrificio cargaba consigo una sombra de posibilidad y un rayo de esperanza. ¿Podrían aceptar este nuevo significado del sacrificio? El destino de su búsqueda, aún incierto, se manifestaba como un enigma que deseaba ser develado, dejándolos con la certeza de que en cada una de sus historias, el sacrificio nunca estaría completo sin el amor que lo inspira. El murmullo se atenuó una vez más, y todos los presentes sintieron como el aire se impregnaba de una tensión palpable, como si la propia atmósfera les instara a ir más allá de sus límites. La anciana, con una sabiduría que parecía haberse tejido a lo largo de los siglos, observaba a cada uno de ellos, buscando las llamas de comprensión en sus miradas. Edén, con un nuevo fervor encendido en su pecho, rompió el silencio. Si verdaderamente cada sacrificio lleva en sus entrañas una invitación, ¿acaso no deberíamos también explorar lo que ese sacrificio ha requerido de nosotros en el pasado? No solo desde nuestras vidas, sino desde la historia misma que nos ha precedido. Al mirar atrás, podríamos encontrar la verdadera esencia de nuestro camino. La anciana asintió lentamente, como si reconociera la profundidad de la pregunta. Todo sacrificio, querido Edén, tiene sus raíces en la historia de la humanidad. Vuestra memoria es un campo fértil y a menudo olvidado. Antes de ser lo que somos ahora, fuimos parte de una gran corriente de corazones, dolor y esperanza. Debemos honrar la memoria de aquellos que sacrificaron, sus sueños, sus amores, sus vidas. Cada acto de renuncia resonó en la eternidad y construyó piedras en el camino que hoy andáis. Samuel, visceral y poderoso en su presencia, intervino, y como, anciana, ¿podemos enraizarnos en esas memorias sin que las sombras de lo perdido nos devoren? El pasado es un aliado, pero también un monstruo que nos acecha en nuestros momentos más vulnerables. La anciana lo miró fijamente. Recordar es una bendición y un desafío. Debéis enfrentarlo con la luz del amor que empapa vuestra búsqueda. Sin embargo, no se trata solamente de una tristeza añorante, sino de una celebración, un acto sacro en el que se invita a cada sacrificio a hablar.
Al honrarlos, el amor se convierte en el hilo que teje la trama de lo que somos. Abba, aún perturbada, preguntó, ¿pero cómo hacemos para que nuestros sacrificios, tan íntimos y profundos, no se conviertan en una carga de resistencia? Si cada pérdida nos empuja hacia adelante, ¿no arriesgamos también perder nuestra esencia en el proceso? El silencio volvió a apoderarse del recinto. Oliver, que había escuchado en la penumbra, levantó su voz suave pero firme. Quizás la clave esté en el reconocimiento de que, dentro de la carga, hay enseñanzas que desnudan nuestra humanidad. En cada acto de dar, hay un espacio para el crecimiento, en el que se nos recuerda que somos y siempre seremos parte de un todo mayor. Este ciclo de sacrificio y regeneración puede ser la esencia misma de nuestra existencia. Los rostros se iluminaron con el eco de sus palabras, llevando sus pensamientos hacia posibilidades inexploradas. En ese instante, la anciana alzó su mano, emanando una energía que parecía fluir desde las raíces de la tierra misma. Hijos míos, recordad, el verdadero sacrificio no se mide solo por lo que se pierde, sino por la luz que se deja atrás. ¿Cómo elegimos iluminar nuestros propios caminos? Cada sacrificio es un acto de sembrar esperanza en el suelo del amor. Podéis abrazar esa esperanza, incluso en medio de la adversidad, justo cuando el diálogo comenzaba a alzarse hacia una nueva comprensión, una sombra cruzó la ventana, un destello fugaz que fue rara y etérea. Todos giraron la cabeza, pero el objeto había desaparecido al instante. En su lugar reinó un silencio profundo, como si el aire hubiera cambiado su naturaleza. ¿Visteis eso?, preguntó un joven que se había mantenido al margen. ¿Está conectado a nuestra conversación, como una señal del más allá? Podría ser un mensaje sobre nuestras luchas interiores, quizás una advertencia de las sombras que acechan incluso en nuestros esfuerzos más puros. La incertidumbre se instaló de nuevo, y una sensación de misterio envolvió a cada presente. Mientras reflexionaban sobre la aparición fugaz, un nuevo hilo de dudas se enredó en sus corazones. Si cada sacrificio conlleva una luz aún no vista, ¿estamos preparados para enfrentar las sombras que este camino de amor podría revelar? ¿Qué oscuro secreto podría ocultarse tras las memorias que buscaríamos reavivar? La sala se llenó de un silencio pesado, los corazones palpitaban a medida que el eco de la pregunta resonaba en cada alma presente. Moisés, sintiendo el vacío de la incertidumbre, buscó apoyo en el grupo. Una anciana, de rostro sereno pero con matices de preocupación, levantó su voz. Hijos míos, un sacrificio verdadero no se presenta sin el cobijo del amor. Amamos y tememos a la vez lo desconocido, pero es en el enfrentamiento de esas sombras donde encontramos la posibilidad de la revelación. Debemos estar dispuestos a mirar lo que nos atemoriza. Afuera, la brisa moverse entre las ramas y el susurro de las hojas parecía corroborar la urgencia de sus palabras, y un aire de compromiso comenzó a renovarse entre los presentes. Fue entonces que Miriam, con sus ojos llenos de determinación, habló. Quizá ya ha llegado el momento de comprometernos a este sacrificio. Tal vez la razón por la que el misterioso gesto nos afecta de tal manera es porque cada uno de nosotros lleva un fragmento del sacrificio dentro. En nuestras historias reside una chispa que podría encender la luz que tanto buscamos. Los murmullos de aceptación crecieron, un canto suave y firme que abrigaba las esperanzas y temores que todos compartían. Moisés, sintiendo que la tensión se disipaba, asintió. Sí. La luz que buscamos se anida entre nuestros sacrificios colectivos, en el amor compartido que nos guía a través de la oscuridad. Debemos permitirnos este viaje de sanación. El sacrificio será nuestra ofrenda a la vida misma, un paso hacia la renovación de nuestra fe. Los rostros en la sala ahora comenzaban a brillar con la luz de una nueva comprensión, como si la revelación de un propósito superior empezara a tomar forma. Benjamín, con una expresión de claridad, se aventuró a hablar. Si el sacrificio es el camino hacia nuevas posibilidades, entonces deberíamos celebrar nuestros logros, no solo nuestros fracasos. Lo que ofrezcamos, sea dolor o amor, se convertirá en el manantial de nuestra evolución. El espíritu de la comunidad se reavivó y surgió un profundo sentido de conexión.
Moisés observó cómo cada miembro del grupo parecía elevarse en un vuelo de esperanza, y el resplandor de sus almas iluminó el ambiente, disipando el aire pesado que los había mantenido en la penumbra. Un rayo de luz entró por la ventana, bañando la sala en un cálido resplandor dorado. En ese instante, la anciana que había hablado antes sonrió y miró a la multitud con ternura. Hijos míos, la verdadera belleza del sacrificio radica en cómo elegimos contener, dar y recibir amor. Tomemos estos momentos, estas decisiones, como oportunidades para forjar el camino hacia adelante. Mientras estas palabras resonaban, el ambiente se impregnó de un sentido común, donde las dudas comenzaron a desvanecerse. Un susurro de emoción atravesó la sala, como murmullos invisibles entre ellos. Moisés volvió a levantar el pan, el símbolo sagrado del sacrificio, y con una voz llena de convicción, dijo, «Este es más que un simple acto. Así como el maná trajo sustento, nuestro sacrificio será la semilla que florecerá en la tierra de nuestras vidas. Cuando nos unimos, nuestras ofrendas se convierten en un puente hacia el amor supremo». Nadie pudo evitar dejarse llevar por el fervor que impregnaba el aire. La conexión se ululaba como raíces emergentes al abrazo del sol naciente. Fue entonces que, en un momento de revelación sublime, una voz resonó en sus corazones: cada sacrificio, cada lágrima y cada risa compartida, nos lleva hacia el destino que el Altísimo anhela para nosotros. Estamos todos juntos en este camino. Con cada palabra, las sombras fueron disipándose, los temores se transformaron en una potente esperanza colectiva. En ese crisol espiritual, el abrazo del amor se hizo más fuerte, transgrediendo el abismo que los había separado del pasado y brindándoles la claridad del futuro. Y mientras la luz del amanecer empezaba a colarse por la ventana, Moisés, mirando a su gente y sintiendo la infinitud de las conexiones, exclamó con una fe renovada: el sacrificio no solo refleja lo que dejamos atrás, sino que también es la promesa de todo lo que aún está por venir. Recordemos siempre, al abrir nuestro corazón al sacrificio, abrazamos la fragilidad y la fortaleza de nuestras vidas. Lo que ofrezcamos será la semilla de una nueva esperanza. Así que avancemos juntos, pues al hacerlo, el amor florecerá en zonas donde antes solo había desolación. El eco de sus palabras resonó en el aire, un canto profundo que anunciaba no solo el cierre de un capítulo, sino el inicio de un nuevo camino, impregnado de luz y amor, donde la fe y el sacrificio jamás se desunirían en el viaje hacia la redención. Y así, en la profundidad de sus corazones, sabían con certeza que, al volver a caminar la senda del sacrificio, siempre se encontrarían al final con la luz del amor, esperándolos con brazos abiertos. Cuando el sacrificio se encuentra con el amor, forjamos un legado que nunca morirá y renace siempre en la esperanza.